Capítulo 18. Preguntas y respuestas. Preguntas en el camino. Un agradecimiento especial a Mecharit por la lectura beta. La RNC no necesita su talento, señor, dijo Crocker, sin levantar la vista de sus papeles. Debo pedirle que se abstenga de hacer tales suposiciones. Me encontraba en la oficina de Crocker. La habitación trasera sin luz de un edificio sórdido había permitido que la RNC la ocupara como muestra de buena voluntad. Un edificio que actuaba como embajada y como un lugar de reunión para borrachos donde los parlamentarios arrojaban a la gente antes de que los securitrones se apoderaran de ellos. Digan lo que digan sobre la RNC, al menos sabían que no debían permitir que una potencia extranjera tuviera la palabra sobre sus ciudadanos. Eso no significaba que estuvieran impidiéndoles llenar las arcas de la franja, pero aún así, me quedé de pie frente al escritorio de Crocker. Estaba flanqueado a ambos lados por los policías militares antes mencionados. Probablemente actuarían como su guardia personal si algún borracho se escapaba del tanque. Mierda, Brahman. Casi grité. Con todas las tonterías que he hecho por ustedes, es bastante fácil ver que están mintiendo descaradamente. Vi que los policías militares se ponían tensos. Probablemente estaban midiendo si planeaba atacar a Crocker. Son unos cabrones hiperactivos. Me temo que no sé a qué se refiere, dijo Crocker, todavía desinteresado. ¿No sabes a qué me refiero? Sí, no hay necesidad de hacerse el loro. Miré a Crocker a través de mi casco de motocicleta. Está bien, ¿qué tal si defendemos Goat Springs de un ataque de los bandidos de la pólvora? Pregunté enojado. Ya sabes, los convictos a los que ustedes deciden darles dinamita. Goat Springs es una entidad externa a la RNC, continuó Crocker. Si bien esperamos que todos los asentamientos que se encuentran fuera de nuestra jurisdicción estén a salvo, no tenemos ninguna responsabilidad hacia ellos ni por ellos. Me quedé boquiabierto mirando a Crocker por un momento. Muy bien, ¿qué pasa con Prim? La ciudad cuyos líderes fueron masacrados por los bandidos de la pólvora. Te ayudé a llevarles la ley. Prim llegó a la República gracias a los esfuerzos del teniente Royce Hayes. Aunque su informe menciona el uso de un contratista externo, todo el mérito y el crédito recaen en él. Yo era ese contratista. Grité indignado. Los parlamentarios se tensaron aún más. Probablemente estaba empezando a parecer amenazante. Y estoy seguro de que el teniente le compensó como corresponde, continuó Crocker. ¿Qué pasa con el puesto de avanzada de Mojave? Pregunté. Soy la razón por la que ustedes saben lo que pasó en Nipton. Diablos, maté a golpes inculta. Tengo su sombrero de destripador y de estúpido para probarlo. Los parlamentarios intercambiaron una mirada, aparentemente no habían oído nada sobre lo que le había pasado al legionario con cabeza de perro. Las prendas de vestir y las armas no son prueba de la muerte de otra persona, señor. Si lo fueran, no tendríamos exploradores constantemente al acecho de Joshua Graham a pesar de su caída en desgracia. Sentí que mis puños se apretaban hasta convertirse en bolas de carne tensa y hueso endurecido. Y antes de continuar, continuó Crocker, al igual que con el teniente Hayes y el guardabosques Jackson, todas las demás personas que se han presentado han recibido crédito por el trabajo realizado, aunque siguen afirmando haber recibido ayuda de un contratista externo. La situación de los rehenes en Boulder City incluida. Seguí mirando a Crocker con enojo, sintiéndome absolutamente furioso porque todo el trabajo que había hecho no había servido para nada, pero eso me dejó con una pregunta. Entonces, ¿por qué carajo me mandaste llamar? Grité. Los parlamentarios miraron a Crocker, quien a su vez dejó sus papeles y se frotó la frente. Parece que nunca has oído hablar del concepto de tacto, suspiró Crocker. Y nunca has oído hablar de dar respuestas directas a la gente, gruñí. No, lo he hecho. Solo esperaba que eligieras un mejor momento para esta conversación. Esperaba que captaras las cosas que intento decirte. Miré a ambos diputados y parecían dispuestos a echarme. Entonces, antes de que haga que mis asistentes te echen, Crocker habló en un tono mesurado, ¿por qué no te vas? Ve a disfrutar de tu libertad, tal vez a ver un espectáculo en el Haces. Tal vez a tomar algo. Cualquier cosa, antes de que tenga que hacer que te echen a una celda. Crocker me miró a los ojos, aunque probablemente no podía notarlo a través de la visera del casco. ¿Me explico con claridad? Miré a Crocker por un momento, mientras los engranajes rechinaban en mi cabeza. Sí, lo que sea. Gruñí. Me vi salir de nuevo de aquella choza que él llamaba oficina. Estuve sentado en el teatro Haces durante unas buenas 8 horas antes de que apareciera Crocker.
Hay peores formas de matar el tiempo, así que estaba dispuesto a ser paciente. Me pasé el tiempo bebiendo y disfrutando del espectáculo. El papel de provocador de Adrien se volvió aburrido después de un tiempo, pero Bruce y el grupo Rat siempre fueron buenos en mi opinión. Todavía tenía una de las tarjetas de Tommy Torini en mi bolsillo. Había estado buscando a alguien a quien empeñársela, pero hasta ahora no había encontrado a nadie que valiera la pena. Incluso había probado con el rey, pero tendrás que creerme en lo que digo sobre su canto. El solitario vagabundo estaba a punto de entrar cuando Crocker entró sigilosamente. Casi ni me di cuenta. Por supuesto, también lo hizo tan evidente que no estaba tratando de llamar la atención que logró todo lo contrario. Se sentó en la barra a mi lado y suspiró cansado. Esto habría sido mucho más fácil si simplemente hubieras concertado una cita, suspiró Crocker, indicándole al camarero que le sirviera una bebida. Podría haber hecho algunos comentarios como respuesta, pero tenía la sensación de que, de todos modos, recibiría mi respuesta en breve. Crocker tomó su bebida, centeno con un chorrito de nuca y una vaina de agave machacada, y tomó un generoso sorbo. La NCR, dijo Crocker, dejando el vaso sobre la mesa. No puede admitir la ayuda de un contratista externo no oficial. No puede ser la palabra clave. HMPH, ¿tienes miedo de que se burlen de ti? Sí, respondió Crocker con seriedad y amargura. Imagínese esto, un hombre haciendo lo que un ejército entero no puede. Resolver problemas que deberían llevar semanas a regimientos enteros, en cuestión de días. Demostrando que toda la fuerza humana a nuestra disposición es inútil frente a un trabajador postal resentido. Vaya. Sí, si a eso le sumamos el hecho de que nunca te quedaste para que te reconocieran formalmente, para alivio de mi superior, hay pocas razones para que la RNC quiera tu ayuda. Públicamente. Le proporcioné. Crocker me miró de reojo y sonrió. Bien, ya lo estás entendiendo. Crocker se bebió el resto de su bebida y me hizo un gesto para que se la rellenara. Ahora que tú y yo hemos conversado, por así decirlo, nos resulta más fácil hacer que las cosas se inclinen a nuestro favor. Te he estado observando. Espeluznante. No es así. Nuestros guardabosques te vigilaban. Necesitaba asegurarme de que no te estabas portando bien por alguna otra razón. Soy muy consciente de tu valor como activo para la RNC. Pero debido a toda la burocracia, nunca he tenido la oportunidad de que te reconocieran formalmente, y hacer girar las relaciones públicas a favor de todos, supuse. Exactamente. Soy muy consciente de lo que puedes hacer y de lo mucho que necesitamos tu ayuda. Kimble, Oliver y Moore no admitirán lo tensas que están las cosas ni lo mucho que necesitamos tu ayuda. Pero estoy aquí y, por todo lo que he oído de los exploradores y guardabosques que me han informado, eres un santo mal hablado al que se le ha dado crédito para acabar con todo lo que se le ponga por delante. Miré a Crocker con extrañeza. ¿Quién diablos dijo eso? Uno de nuestros equipos de Rangers cerca de Novak. Dijeron que acabaste con un escuadrón de asesinos de la Legión y uno de sus grupos de asalto con nada más que un machete y un rifle de servicio. Ah, eso. Lo recuerdo. Tenía un amigo conmigo que era un buen tirador. Él merece la mayor parte del crédito por eso. De todos modos, continuó Crocker, puedo ver el valor que tienes como activo. El camarero terminó de mezclarle otra bebida a Crocker y Crocker tomó otro trago. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Pregunté. Nos deja aquí, dijo Crocker, dando un golpecito a la barra. Oficialmente, la RNC nunca te reconocerá. A pesar de todo el bien que estás haciendo, sé que nunca recibirás el crédito por ello. Kimble y Oliver preferirían invitar a César a tomar algo antes que hacerlo. Pero te reconocen y reconocen a la gente con la que hablo, continuó Crocker sonriendo. Todo el trabajo que has hecho hasta ahora, nunca estará a tu nombre. Nunca recibirás el crédito por ello. Sin embargo, lo que hagas a partir de ahora sí cuenta. Jodidamente brillante, gemí. Todo ese trabajo para una mierda. No es una tontería, es una oportunidad. Si realmente quieres ayudarnos, ahora tienes la oportunidad de demostrarlo. ¿Por dónde carajo empezaría? Pregunté. No hay una lista exacta de lugares en los que no haya estado todavía, y conseguir trabajo para ellos sería un verdadero dolor de cabeza. Por suerte puedo ayudar en ese sentido. De hecho, creo que conozco un lugar que necesita a alguien con tus habilidades. Estoy escuchando. Oí el despertador y quise ignorarlo, pero en cuanto me desperté, mi cerebro se puso alerta.
Me sorprendió haber logrado dormirme, dada la revelación que había tenido apenas un momento después de acostarme. Pero después de todo lo que había pasado, con los dolores sordos que todavía sentía en todo el cuerpo, tal vez no fuera tan sorprendente. Me incorporé lentamente y sentí que mis articulaciones crujían en señal de protesta por el movimiento. Una buena noche de descanso era justo lo que me había ordenado el médico. Me sentía casi perfecta. Los pocos dolores que me quedaban en los huesos desaparecerían con el tiempo. Al mediodía probablemente estaría en plena forma y lista para afrontar lo que me deparara el futuro. Mientras tanto, sin embargo. Maldita sea, Graham, maldito idiota. Gemí. ¿Cómo diablos te olvidaste de Dala? Me resistí a la tentación de dejarme caer de nuevo en el catre, exasperada por mi propia estupidez. Estaba más que molesta conmigo misma por haber permitido que algo así se me escapara. Es un cerebro en un frasco flotante, ¿cómo diablos pierdes la noción de eso? Me sentí listo para atravesar la pared con la cabeza. De todas las cosas que se me permitía olvidar, olvidarme de Dala había estado en el primer lugar de la lista opuesta. La lista de no olvidar ni sufrir torturas de tipo osito de peluche y pseudosexual. La lista que existía con el único propósito de que yo no sometiera a unos pobres idiotas a la mierda de la que era capaz el Think Tank. Tampoco era una lista difícil de recordar, considerando que la mayor parte del tiempo los mantenía encerrados en el gran vacío. Y he aquí que la única vez que saco a uno de ellos, me olvido por completo de ellos. Incluso había planeado dispararle para evitar la remota posibilidad de que realmente causara daño. Me esforcé mucho para no entrar en pánico. Había pasado por situaciones peores en el pasado, y la de anoche fue un ejemplo estelar. Pero a diferencia de anoche, esto se agravó con el hecho de que ahora no era el único que estaba en peligro. Si Dala estaba allí, todos eran presa fácil, independientemente de si lo merecían o no. Respiré profundamente y me armé de valor. Necesitaba concentrarme y mantenerme así. Si empezaba a dejarme llevar por el tiempo, acabaría peor. Necesitaba encontrar una forma de encontrar a Dala y acostarme en la cama no era una solución. No podía esperar que apareciera frente a mí si lo deseaba con suficiente fuerza. Pero tal vez pueda conseguir algo mejor. Me quedé mirando a mi Pip-Boy. El rostro alegre de Baul Boy era una parodia burlona de mis sentimientos actuales. Esta cosa me había ayudado a llevar un registro y encontrar misiones en el pasado. Tal vez podría desafiar al sistema y engañarlo para que trabajara a mi favor. Parecía que se activaba con la voz, así que tal vez si decía algunas frases al azar podría al menos tener un punto de partida. Era una apuesta arriesgada, pero si funcionaba al menos tendría algo de tranquilidad. Está bien, digo, tratando de pensar en algunas cosas que decir. Empecemos por algo sencillo. Encuentra a Dala. Nada. Localizar al Dr. Dala. Una vez más, nada. Buscar el cerebro en el frasco. Todavía nada. Crea una misión que me permita encontrar a Dala. Gruñí enojado. O que me ayudes, te convertiré en chatarra, mierda computarizada. Mi Pip-Boy no hizo nada, suspiré profundamente. Tranquilo, Six, es un Pip-Boy. A pesar de todas las funciones, no es como si tuviera una IA vinculada a él. Más tarde tendría que volver a plantearme este enfoque. Era la opción más inmediata que tenía y que ofrecía mayores probabilidades de éxito. Mientras tanto, necesitaba probar algo diferente y, con suerte, obtener algunos resultados. No tenía ni idea de cómo encontrar a Dala, pero eso no cambiaba el hecho de que necesitaba hacerlo. No podía evitar estremecerme pensando en lo que sucedería si no lo hacía. Cogí mi caja de provisiones y empecé a sacar algo de comida. Empecé con unos pozos de café. Vertí un poco de agua de mi cantimplora en una tetera de hojalata y empecé a calentarla en mi hornilla. El café tardó unos minutos en prepararse y no tenía un medio eficaz para sacar los pozos, pero estaba acostumbrado a beber algo con un poco de arena. Vertí el amargo brebaje en una taza y levanté el casco para tomar un trago. Espera, ¿qué hora es? Miré el reloj de mi Pip-Boy y miré 2 veces, casi me ahogo con mi café. Oh, demonios, llego tarde. Empecé a quitarme el pijama y a esforzarme por ponerme el uniforme. Una pequeña parte de mí agradecía la distracción de la escuela en lugar de mis otros problemas. Aunque sabía que eso solo significaba que lo estaba posponiendo para más adelante. Necesitaba una solución al problema de Dala, pero no iba a aparecer de la nada. Me abroché los pantalones, me até los zapatos y salí corriendo por la puerta. Mi camisa, corbata y chaqueta todavía necesitaban atención, pero tenía una camiseta interior y podía ponérmelas mientras corría.
Salí corriendo por la puerta y por poco evité chocarme de frente con Yang. Ella y mis compañeros de equipo parecían estar esperando afuera de mi puerta, lo cual era extraño, considerando que Snowflake debería haberlos apurado para que llegaran a clase a tiempo. Hola, Six, dijo Ruby. Necesitamos hablar, hablamos más tarde, dije mientras caminaba por el pasillo. Llegamos tarde. Antes de dejarles responder, me di la vuelta y corrí por el pasillo. Doblé una esquina y corrí hacia la escalera. Después de bajar las escaleras y atravesar las puertas que separaban los dormitorios del mundo exterior, comencé a ponerme la camisa. No era la primera vez que me cambiaba de ropa sobre la marcha y me había vuelto bastante hábil en eso. Acababa de ponerme la chaqueta del uniforme cuando me vi obligado a abrirme paso entre un pequeño grupo de personas. Un grupo formado por un gigante, un hombre ciego lleno de cicatrices y un par de mujeres que conocía. Buenos días, señoritas, dije mientras pasaba junto a ellas, con la camisa desabotonada y ondeando. Lo arreglé mientras seguía adelante. No podía permitirme llegar tarde, no a esta clase. Por una vez, ni siquiera era por Goldwitch. Goldwitch hubiera sido preferible, en realidad. Es una perra, pero al menos podía contar con que fuera algo normalizada. Después de todo, solo hay un número limitado de formas en las que puede ser un imbécil estirado. Mi otro opresor, por otro lado, se me hizo un nudo desparejo en la corbata mientras patinaba hacia el laboratorio de biología. No faltaba ni un segundo para que empezara la clase. Encontré un asiento y me acomodé mientras mis compañeros de equipo patinaban detrás de mí. La profesora Jaime Peach no era una mujer de estatura. En comparación, era quizás la integrante más pequeña del personal educativo de Beacon. Era apenas un pelo más baja que la profesora Port. Tenía un mechón de pelo corto recogido cuidadosamente detrás de la cabeza en un moño floreciente, todo del tono de, bueno, un melocotón. Tenía la piel del color de la corteza fresca de un árbol y los ojos del verde vibrante de las hojas frescas. Su boca era pequeña y su nariz ligeramente curvada hacia arriba. Tenía un encanto difícil de describir, similar a algo que uno sentiría por una planta de interior, tal vez. Dije que era difícil de describir, demándenme. Sin embargo, todo eso quedó eclipsado por el hecho de que vestía ropa sucia y cubierta de barro. Por experiencia personal, sabía que se debía a que se había levantado temprano y había cuidado los diversos jardines del terreno y no a que había enterrado cadáveres. De todos modos, los cadáveres son un mal fertilizante. Consideremos que Peach también era lo que equivalía a la única miembro del personal que podía considerarse con inclinaciones científicas. En resumen, también era la profesora de todos los cursos relacionados con química, física, astronomía, informática, estudios de salud, primeros auxilios y, como era obvio para los presentes, biología. No biología de los hermanos Grimm, sino biología en general. Todo lo cual probablemente explicaba las enormes bolsas que rodeaban los ojos ligeramente inyectados en sangre. Ahora entiendo que la mayoría de ustedes no aprecian estas clases por lo que son, dijo Peach con calma. Lo he escuchado 1.000.000 de veces de una forma u otra. Pero lo diré simplemente. ¿Qué sentido tiene tomar esta clase? ¿Hay siquiera uno? Dijo Cardin, lo suficientemente fuerte como para que algunas personas se rieran de su broma de mierda. Entonces, os lo contaré todo ahora, continuó Peach, con un tono más alegre en su voz. Aunque aquí no sirva de nada, en el campo nunca está de más estar informado. Tener incluso un mínimo de información de tu lado puede convertir una situación desesperada en una mucho más favorable. Peach se movió desde su posición al frente del laboratorio hacia una ventana al costado de la habitación. Saber qué plantas son comestibles significa pasar menos noches con hambre, saber dónde es más seguro beber agua significa menos posibilidades de morir de sed. Y, por supuesto, en el caso de la biología, saber cómo interactuar con el entorno no solo puede facilitarlo, sino que puede brindar posibilidades que tal vez nunca haya considerado. Peach se apoyó contra la ventana y miró la clase. Ese era el propósito de esta clase. Ayudarles a comprender que conocer el mundo que los rodea es quizás el paso más importante para sobrevivir, más que una simple lucha con los enemigos del hombre. Es un paso hacia poder sobrevivir sin tener que luchar por ello. Hacia el crecimiento en todos los aspectos, me parece gracioso que ninguna de estas personas entienda que el conocimiento es literalmente poder en el mundo real, aunque supongo que ese es un error que todavía cometo.
Desafortunadamente, continuó PH, como quedó evidenciado en las prácticas y exámenes de la semana pasada, muchos de ustedes todavía tienen trabajo por hacer y regresarán aquí el próximo semestre. Un coro de gruñidos de decepción se escuchó en la clase. PH sonrió irónicamente. Eso le incluye a usted también, señor Winchester. El coro se transformó en una pequeña galería de risas. Pude ver a Cartman fulminando a PH con la mirada. Ahora bien, dicho esto, todos tienen el resto del período para ustedes mismos, y el laboratorio de biología permanecerá abierto para ustedes en el futuro, en caso de que alguno de ustedes necesite su equipo. Si tienen algún trabajo adicional, pueden tomarse este tiempo para terminarlo y podría considerarlo para obtener un crédito parcial. Mientras Patch seguía hablando, la mayoría de los demás estudiantes comenzaron a empacar y a irse. Solo unos pocos se quedaron para hacer más trabajo. Yo estaba entre ellos. No tenía más trabajo que hacer, pero aún tenía mis razones para quedarme en el laboratorio un rato más. También tenía que ver solo tangencialmente con distraerme de mi nuevo problema. Esperé mientras los estudiantes salían lentamente del laboratorio. Algunos de ellos se quedaban por allí, así que tenía tiempo libre hasta que pudiera ponerme a trabajar. Cuanta menos gente supiera lo que estaba haciendo, mejor. Lo último que necesitaba era que algún listo se pusiera a mezclar el ingrediente cuando yo no estuviera mirando y arruinara meses de planificación. Mientras tanto, al menos tenía tiempo para preparar mi equipo. Sin embargo, con el rabillo del ojo pude ver a mis compañeros de equipo en un rincón. No podía quitarme la sensación de que me estaban mirando por alguna razón. Estaba a punto de atribuirlo también a un caso clásico de paranoia. Entonces parecieron llegar a una especie de consenso entre ellos y empezaron a mirarme de forma mucho más evidente. Estaba haciendo todo lo posible por ignorarlos. Entonces Copo de Nieve se separó del grupo y caminó hacia mí. Seguí trabajando, esperando que al menos parecer que la ignoraba sería suficiente para disuadirla de lo que quisiera. Perdóname, Six, dijo Snowflake, parándose a mi lado. No lo hizo. ¿Qué pasa? Respondí, concentrándome en lo que tenía frente a mí. Aunque parecía un poco irritada por mi indiferencia hacia ella, continuó. Tenía algunas preguntas sobre la historia que nos contaste ayer. Hice todo lo posible por ocultar mi sorpresa para evitar quedarme paralizado como un holograma de Sierra Madre sin una computadora central. Si lo hacía, esperaba que fuera tan momentáneo que no registrara nada extraño. Tenía que tener cuidado con lo que revelaba físicamente. También estuve agradecido por la existencia de mi casco, porque tengo una cara de póker realmente horrible. ¿De verdad? Pregunté con calma, aunque un poco tenso. ¿A qué se debe ese interés repentino? Bueno, dijo Weiss, que parecía ponerse pensativo. No podía decir si lo había fingido o no. La historia era interesante y quería saber más sobre ella. Ella hablaba con un grado inusualmente alto de, llamémoslo gracia, algo que nunca se había molestado en hacer cuando estaba conmigo antes. No tengo reparos en responder algunas preguntas, digo, sin querer parecer a la defensiva. Pero no puedo prometerle nada que le resulte muy informativo. Cualquier cosa que puedas decirme me será de ayuda, dijo Weiss con una sonrisa. Una sonrisa que me puso nervioso. Había algo calculador en ella. Está bien, dispara. La boca de Weiss se curvó en una sonrisa que un hombre paranoico podría llamar calculada. Aparentemente, el hecho de que yo realmente obedeciera la hacía feliz. Bueno, entonces para empezar, dijo Weiss, mirando fijamente las gafas de mi máscara, donde tuvo lugar la historia. Te lo dije, la tierra de, no, dijo Weiss, sacudiendo la cabeza. Quiero decir, ¿dónde ocurrió realmente? ¿Un qué? Lo siento, Weiss, me temo que no entiendo. Verás, la mayoría de las historias provienen de un lugar específico. A veces, si sabes dónde, puedes tener una mejor idea de cómo es la historia. Sí, claro, respondí, mirando a Weiss a través de mi máscara. Bueno, desafortunadamente, no estoy seguro de dónde podría suceder la historia. Es solo una historia que ha circulado por todo Mojave desde que tengo memoria. Muy bien, entonces tal vez deberías contarme un poco más sobre el Mojave, dijo Weiss, y su sonrisa pasó de ser una sonrisa calculada a una mueca casi arrogante. Si es una historia de allí, tal vez, si te interesa el Mojave, ve a visitarlo, le respondí. Ahora me quedó claro que Weiss estaba intentando sacarme algo. Yo le seguiría el juego para no parecer sospechoso, pero ahora no iba a sacarme nada. La sonrisa de Weiss se transformó en una mirada malhumorada.
Pensé que estabas dispuesta a responder preguntas, dijo, dejando de lado el tono dulce y adoptando su habitual altivez. Lo soy, en relación con algunos de mis conocimientos más especializados. Si quieres saber los hechos, lee un libro. ¿Tienes alguna otra pregunta? Snowflake me miró fijamente un poco más. Luego exhaló y continuó. Bien, entonces aquí hay otra. ¿Por qué el mundo estaba en llamas? Dijo la última parte mientras hacía comillas en el aire con los dedos. ¿Quieres la respuesta física, la filosófica o la política? Pregunté como respuesta. Weiss me miró como si fuera un idiota y luego se pellizcó la ceja. ¿Qué? Pregunté. ¿La respuesta a por qué se incendió la mierda? No es tan simple como que alguien dejó el horno encendido. Weiss respiró profundamente. Bien, la respuesta física probablemente sería la más fácil para empezar, ¿y entonces? Alguien dejó el horno encendido. La calma de Weiss se desvaneció y me miró con ojos que gritaban que lo matarían. No pude evitar sonreír, no entendía cómo no evitó chocar con eso. En cuanto a los demás, continué, yo tampoco lo sé. ¿Perciben un patrón? Es un mito, una leyenda urbana que la gente cuenta por una razón estúpida u otra. Entonces, si te preguntara cuál es la otra tribu mencionada en la historia, espetó Weiss, ¿tú tampoco lo sabrías? Negué con la cabeza rotundamente. Está bien, dijo Weiss furioso, claramente frustrado más allá de lo normal. Entonces, ¿por qué? Señorita Schne, interrumpió el profesor Peach. El laboratorio es para trabajar, no para socializar. El enfado de Weiss se disipó cuando miró hacia la nueva voz que había interrumpido nuestra conversación. De hecho, su color pareció desaparecer por completo y fue reemplazado por un vibrante tono rojo en sus mejillas. Tal vez se había olvidado de que todavía estábamos en medio de la clase. La profesora Peach se acercó a nosotros con una sonrisa encantadora y un aire pacífico y oficial. No estábamos socializando, profesor. Copo de nieve dio marcha atrás. Solo tenía algunas preguntas sobre otros asuntos privados. Bueno, entonces, debo pedirte que te abstengas de hablar sobre asuntos privados hasta que estés en privado. Luché contra el impulso de reírme. No podría haberlo dicho mejor. Lo entiendo, dijo Weiss, reprendido. Bien, si fueras tan amable, hay algo que deseo hablar con el señor 6. La mirada castigada desapareció en un parpadeo mientras Weiss miraba a Peach con incredulidad. Ya has oído al profesor, dije con desdén. Un poco de privacidad sería lo mejor. Snowflake me miró fijamente por un momento y luego se retiró con elegancia hacia el resto de nuestros compañeros de equipo. Peach esperó hasta que Snowflake se reincorporó por completo y se fue con ellos antes de expresar su propia pregunta. Ahora bien, señor 6, profesor, lo interrumpí con calma, si va a intentar convencerme de que vuelva al club de botánica, debo recordarle que, en primer lugar, no fui un miembro voluntario. La actitud de Peach se tornó ligeramente hosca. ¿Tienes que ser tan brusco? En ese sentido, sí. Lo siento, profesor, pero mis intereses están en otros ámbitos que no son el cuidado y la cría de flores. Eso, y que no quiero que me traten como a un caballo de batalla otra vez. El tiempo que había pasado ayudando a Peach había sido breve, considerando todas las cosas. Habían sido unas pocas horas de unas pocas semanas de mi tiempo. Pero habían sido horas llenas de trabajo y esfuerzo agotadores. Había una razón por la que no mucha gente había oído hablar del club de botánica. Estaba casi desprovisto de estudiantes. Había pocos que quisieran hacer el trabajo, o que tuvieran el impulso para dedicarse realmente a hacer flores más bonitas. Podía contar con una mano el número de otros estudiantes que había visto allí. Lo que significaba que una buena parte del trabajo terminó recayendo sobre mis hombros. A menos que hayas tenido que cavar una zanja a mano, no sabes lo que es el verdadero trabajo. ¿Es así? Preguntó Peach, aparentemente un poco desconcertada. Tenías mucho talento para eso. Solo pasé un día trabajando con flores y plantas, corregí. El resto del tiempo me tuviste desmalezando y cavando. Sí, pero deberías ver las plantas ahora. Dijo Peach, recuperando un pequeño grado de energía alegre. Nunca antes había visto plantas que florecieran de manera tan vibrante ni tan resistentes. Suspiré. Me temo que no respondo bien a los halagos, profesor. El profesor me miró fijamente por un momento más y luego dio un suspiro derrotado. Lo entiendo. Pero es una lástima, tenías tanto talento para ello. Puse los ojos en blanco como respuesta. Un gesto invisible, pero que no necesitaba ser visto.
Muy bien, te dejaré con tu trabajo por ahora, dijo Peach, mirando el equipo y las notas que estaba reuniendo. Aunque me sorprende que todavía estés trabajando, en comparación con tus compañeros cazadores en entrenamiento, acertaste en casi todo. Sí, bueno, todavía tengo algunas cosas que hacer, así que, no le molesta, profesor. Peach asintió y se alejó. Algo me decía que no había terminado de intentar convencerme de que volviera al club, pero lo dejaría pasar por ahora. No pasó mucho tiempo hasta que el resto de los estudiantes se fue. O bien decidieron aceptar su destino o bien tenían la suficiente confianza como para no necesitar el trabajo extra. Lo que me dejó solo en el laboratorio. Perfecto para lo que planeaba hacer a continuación. De todos modos, las únicas plantas que me importan son las de mi jardín secreto. Busqué en mi inventario y saqué 2 plantas que había estado esperando durante semanas. Unas cuantas flores de arce secas y raíz de Shander. Me aseguré de que estaba sola y de que nadie me iba a interrumpir. Satisfecha con mi entorno semiprivado, me puse a trabajar moliendo la raíz y dejando en infusión los pétalos. Trituré la raíz hasta convertirla en un polvo casi fino y luego la mezclé con una pequeña cantidad de una sustancia más básica para separar las proteínas adecuadas de las fibras. En este caso, el limpiador Abraxo. No estaba seguro de las concentraciones de las sustancias de limpieza de este mundo, por lo que arriesgarme a usarlas ahora probablemente sería un error. De todos modos, solo necesitaba una pequeña cantidad, suficiente para reconstituir el polvo y convertirlo en una pasta. Si hubiera usado una nueva, podría haberme salido con la mía usando algo menos potente para la extracción de proteínas. Como, por ejemplo, agua caliente. La química no es una ciencia exacta, lo juro. Después lo combinaría con la flor de Brock reconstituida y su líquido, que neutralizaría la mayoría de las bases de todos modos. Luego solo era cuestión de calentarlo, macerarlo, centrifugarlo y repetir hasta que las proteínas y los nutrientes adecuados se separaran de los sólidos. Me he vuelto lo suficientemente hábil para hacerlo como para hacerlo dormido. Lo único que quedaba después de eso era ponerlo en una jeringa y probarlo. Podría presurizarlo más tarde para asegurarme de que no se echara a perder ni perdiera potencia. Por ahora solo necesitaba asegurarme de que funcionara. Menos mal que todavía me sentía como una mierda. Tomé una jeringa vacía y succioné unos pocos centímetros cúbicos del líquido amarillo pálido en el cilindro. Suficiente para aproximadamente la mitad de una dosis estándar. Lo suficiente para sentirme normal. En ese momento, apenas podía contener mi emoción. Después de meses de tener que manejar las cosas a la antigua usanza, estaba cerca de tener una herramienta increíblemente poderosa de nuevo a mi lado. Me tomé un momento para mirar la jeringa, con una sonrisa en mi rostro. Bueno, no tiene sentido mantenerme a la expectativa. Volví a chorrear un poco del líquido, justo lo suficiente para asegurarme de no provocarme una embolia. Me clavé la aguja en el brazo y empujé el émbolo. Debería estar a la vuelta de la esquina, dijo Weiss, liderando al grupo de chicas. El equipo rubí siguió el camino que le había asignado su miembro con temática de hielo, lo que los llevó a un claro en el terreno de la escuela. Una pequeña área redonda y amurallada llena de vida vegetal. Desde la última vez que Weiss había estado allí, habían brotado más plantas y estaban floreciendo flores de todo tipo. Incluso notó que el árbol de fruta mutante había comenzado a dar frutos. Aunque podía decir que todavía estaban lejos de estar maduros. Vaya, dijo Ruby, pasando junto a su compañera de equipo. Es tan bonito. ¿6 realmente plantaron todo esto? Preguntó Jan. Probablemente no todas, dijo Weiss. Pero sé que dijo que algunas de ellas eran plantas nativas de su lugar de origen. Bueno, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer con ellos? Preguntó Blake. Bueno, tal vez podríamos tomar algunos de ellos y ver si podemos averiguar más sobre ellos, dijo Weiss sin convicción. No creo que investigar sobre las plantas vaya a ayudarnos, continuó Blake. Eso suponiendo que podamos encontrar algo en ellos, dijo Ruby. Todos vimos la foto, no se sabe de dónde son. Sí, o quién era el que estaba ahí, dijo Jan. Sé que no soy el único al que le extrañó el tipo con el bigote que parecía un muñeco de nieve medio derretido, ¿verdad? O el gigante azul, añadió Weiss. O el perro robótico, continuó Blake. Chicos, se quejó Ruby, tratando de centrar la conversación. No sabemos nada de lo que había en la foto. Quizás fue solo una fiesta de disfraces, bromeó Jan. ¿Una fiesta de disfraces? ¿En serio? Preguntó Weiss con escepticismo. ¿En medio de una ciudad incendiada?
Jan simplemente puso los ojos en blanco cuando su broma pasó por alto la cabeza de su compañero de equipo de cabello blanco. En realidad no importa lo que haya en la foto en este momento, continuó Ruby. No queremos sacar conclusiones apresuradas y que se repita lo de anoche. De acuerdo. Blake asintió. En efecto, suspiró Weiss. Bueno, Jan sonrió aunque las estúpidas preguntas de Weiss probablemente lo tienen nervioso ahora. Oye. Reprendió Weiss. Te hago saber que puse pensamiento y cuidado en esas preguntas. Luego procediste a preguntarle de la manera más directa, dijo Blake. Además, pensaste y te preocupaste. Ibas a preguntarle lo que queríamos saber de la manera más directa posible. Bueno, él está constantemente cometiendo estos pequeños errores, pensé en atraparlo en uno. Y no funcionó, suspiró Ruby. Y ahora probablemente piensa que sospechamos de él. Bueno, en cierto modo lo somos, continuó Jan sonriendo. Bueno, él no necesitaba saberlo. Se supone que somos sus amigos. ¿Y si ahora no confía en nosotros? Tranquila, hermanita, dijo Jan riendo. No creo que deje de confiar en nosotros así como así, sin importar cuán tontas fueran las preguntas de Weiss. La heredera miró fijamente a su compañera de equipo rubia. En este momento no sabemos nada, dijo Ruby. Pero lo peor que podemos hacer es empezar a hacer suposiciones basándonos en las pocas cosas que sabemos. Lo único que sabemos con certeza en este momento es que está mintiendo sobre algo. Si empezamos a hacer suposiciones, podríamos acabar haciendo cosas que no se puedan deshacer. Ruby sintió una pequeña punzada al decir esas palabras. Sabía que Six no tenía mucha gente en la que confiar. Se lo había dicho durante su viaje a Vale unos días antes. Sabía lo que era no tener muchos amigos y no quería alejar a uno de los suyos. Eso la preocupaba. Sintiendo la inquietud de su hermana menor, Jan se acercó a ella y le dio una palmadita en la espalda. Está bien, Ruby, dijo Jan con una cálida sonrisa. No vamos a intentar alejarlo ni hacer declaraciones estúpidas sobre él hasta que sepamos todo. El luchador rubio le dio a una heredera de cabello blanco una mirada tímida, ¿verdad, Weiss? En un arrebato de insulto infantil, Weiss le sacó la lengua a Jan. Ese acto infantil aleatorio le provocó a Ruby una pequeña risa. Es nuestro amigo, afirmó Jan. Vamos a averiguar qué le pasa. Sería más fácil si tuviéramos un lugar donde empezar, se quejó Weiss. Pero sigue apagándose cada vez que lo intentamos. Entonces, ¿por qué no lo evitamos? Le preguntó Blake a nadie en particular. Evitar el problema no lo hace desaparecer, Blake, bromeó Jan. No me refería a eso. Me refería a si podríamos intentar usar lo que tenemos para hacer mejores preguntas. Blake señaló el jardín que los rodeaba. Tenemos estas plantas, que pueden ayudar o no, pero también tenemos esto. Blake sacó el libro que le había prestado el mensajero, todavía rayado y dañado externamente. ¿Cómo se supone que un libro nos ayudará? Tiene un autor, alguien llamado Dwayne, pero tiene otra información. Tengo un amigo que tiene una librería en Vale, si le paso el libro, entonces tal vez podría arrojar algo de luz sobre su origen, supuso Weiss. ¿Y de dónde es Six?, extrapoló Ruby. Ruby lo pensó un momento. No era la solución más inmediata, pero si funcionaba, estarían un paso más cerca de entender a Six y su misteriosa foto. Quizás deberíamos preguntarle a Six si tiene otros libros también, dijo Ruby. Si tiene más, entonces quizá podamos usarlos también, al menos vale la pena intentarlo. Blake asintió con la cabeza. Se lo llevaré mañana. Tenemos tiempo antes de que se aplique el castigo de Ozpin. Pero no tengo idea de cuánto tiempo llevará esto. Sin embargo, hasta que tengamos una respuesta, solo necesitamos vigilar a Six y ver qué más hace. Espero que no sea nada demasiado peligroso, dijo Ruby en voz baja. PSH, ¿qué es lo peor que podría hacer?, preguntó Jan. Caí de rodillas y reprimí el impulso de expresar mi dolor a todo pulmón. Casi me mordí el labio inferior en el proceso. Tenía los párpados cerrados mientras luchaba por concentrarme y apartar el dolor para poder pensar con claridad y coherencia. Mi brazo sufría espasmos incontrolables a mi lado, el dolor que lo recorría hacía que fuera imposible usarlo. El dolor en sí no era tan fuerte como otros que había sentido. El veneno del cazador podía doler durante lo que parecían días. Las picaduras del acechador nocturno se sentían como si estuvieras en llamas. Las picaduras del escorpión de corteza se sentían como si tu piel se estuviera derritiendo. Pero ninguna de esas se sentía concentrada. Tenían la costumbre de propagarse por el resto del cuerpo con bastante rapidez.
El hígado es bueno filtrando el veneno, siempre y cuando la sangre pueda moverlo. Esto era diferente. O no se movía o se movía lentamente. El dolor se concentraba por completo en mi brazo y sentía como si me hubieran inyectado fuego atómico puro. Algo andaba mal, algo andaba muy mal. No sabía qué, pero en ese instante no importaba. Solo podía pensar en el dolor y, peor aún, en lo que el líquido estaba haciendo dentro de mi brazo. Hice todo el esfuerzo que tenía a mi disposición y miré fijamente el lugar donde me había inyectado. Al principio, me costó ver algo. Superar el pánico y buscar el más mínimo detalle que no estuviera bien me hizo no saber qué era. Sin embargo, lo vi, después de lo que me pareció una eternidad de mirar y buscar. Un color amarillo espeso y enfermizo se abría paso lentamente hacia el resto de mi cuerpo. Podía sentir el dolor moviéndose con él. Joder, intentar esperar a que esto pase. Me arranqué el cinturón del uniforme y lo sujeté con fuerza sobre mi brazo justo delante del líquido. Lo apreté tanto que sentí que se me entumecía el brazo. Levanté la máscara lo suficiente para sujetar el cinturón con los dientes y cogí el cuchillo que había usado para preparar todo. Me costó mucho controlarme para cortar la vena correctamente. Tampoco evité pincharme el brazo varias veces cuando perdí la concentración. Pero finalmente di en el blanco. Hice todo lo posible por levantar el brazo y dejar que se escurriera lo que tuviera dentro. En ese momento, me alegré de verdad de que el laboratorio tuviera un amplio suministro de toallas de papel a mano en caso de derrames. Intentar explicar por qué el laboratorio estaba cubierto de sangre no estaba en la agenda de esa noche. Los dos formaron un extraño icor anaranjado que se derramó sobre el papel que me esperaba. Una sustancia repulsiva y claramente errónea. Esperé y sostuve el cinturón incluso cuando mis dientes comenzaron a doler. Hasta que mi sangre dejó de verse tan repulsiva y más, bueno, roja. Cuando lo hizo, comencé a envolverla con una toalla de papel y a ejercer tanta presión como pude. El dolor continuó disminuyendo a través de mi brazo entumecido. Claramente había restos de la sustancia en mi sistema. Pero cuando solté el cinturón de mis dientes y dejé el cuchillo, se volvió más manejable. Todavía podía sentirlo, incluso con la sangre caliente corriendo de regreso a mi extremidad privada de oxígeno y saliendo de la sucia herida de arma blanca. Pero comparado con el dolor de nivel casi atómico que había estado sintiendo, era más pequeño. Más como una ola de dolor que se balanceaba suavemente en lugar de una onda expansiva de tormento abrasador. Respiré temblorosamente por un momento. Me bajé la máscara mientras intentaba dejar que mis nervios se calmaran y dejé que un sudor frío comenzara a rodar por mi rostro debajo del casco. ¿Qué, Dafut? Dije arrastrando las palabras, tratando de recomponerme. Estaba intentando dejar pasar el dolor. Necesitaba concentrarme en otra cosa. Algo que no fuera el dolor. Eso no debería pasar. Afortunadamente, soy bueno distrayéndome. Apreté el cinturón con fuerza sobre el papel para improvisar un vendaje temporal, antes de poner una mano sobre la mesa del laboratorio y obligarme a levantarme. Me tomó un segundo más concentrarme y luego miré con enojo el charco lleno de veneno y sangre. Una desagradable mancha naranja estaba semicoagulada sobre el papel. Eso no está bien, dije mientras recogía la aguja. No se supone que hagas eso. Me quedé mirando la masa. Por un momento, pareció como si se hubiera solidificado por completo, las plaquetas se hubieran coagulado formando una masa endurecida. Pero con el más mínimo movimiento, se volvió completamente líquida de nuevo, y todos los coágulos se habían disuelto. Y definitivamente no se supone que hagas eso. Saqué una placa de Petri de los materiales de laboratorio que había reunido y raspé un poco de icor en ella. Me quedé estupefacta. Había usado esa fórmula decenas de veces y nunca me había pasado un problema como este. Diablos, no debería haber pasado, punto. El único cambio que había hecho era tener que incluir el limpiador Abraxo para compensar el proceso de secado. Pero los efectos cáusticos del limpiador deberían haberse equilibrado con los elementos ácidos de la raíz y las flores. Había hecho los cálculos para estar segura. Entonces, ¿por qué seguía intentando matarme? ¿Se equilibró? Ahora, dudando de mi propia capacidad para hacer cálculos matemáticos básicos, busqué en mi inventario y saqué una naranja. La había estado guardando para un refrigerio más tarde, pero el jugo serviría como un ácido lo suficientemente débil en este caso. Arranqué una semilla y exprimí unas gotas sobre la desagradable masa de ciencia. No pasó nada. Si fuera cáustico, habría tenido algún tipo de reacción al ácido, aunque muy débil, del jugo de naranja.
Un poco de efervescencia, un poco de burbujeo, tal vez incluso algunos vapores potencialmente peligrosos. Pero no hubo ninguno. La mancha permaneció completamente quieta y en silencio. Lo que significaba que no era demasiado básico y que mis matemáticas no estaban tan lejos de la realidad. Pero no explicaba que salió mal. Había hecho todo al pie de la letra, por así decirlo, pero aún sentía que estaba tratando de matarme. Pero eso solo dejaba la flor de Brock y la raíz de Xander, lo cual no tenía sentido. ¿Por qué deberían ser diferentes de las que había en Mojave? Allí recibían luz solar, mucha luz. Tenían agua, más de la que probablemente tuvieron en Mojave. Diablos, incluso les di fertilizante cuando estaba atrapado bajo la tiranía de pH. Si acaso deberían ser mejores que los de Mojave, deberían ser más fuertes. Luché contra el impulso de darme una bofetada en la cara. Era un idiota. Por supuesto que son más fuertes, idiota, gruñí. Les diste todo lo que necesitaban para ser más fuertes. El problema estaba ahí. La flor de Brock y Xander no eran iguales a las del Mojave. Con los nutrientes y el cuidado adecuados, se habían convertido en algo diferente. Tal vez en versiones más potentes de sus encarnaciones anteriores. Tal vez en versiones totalmente venenosas de sí mismas. No me había molestado en comprobar si algo había cambiado. No se me había ocurrido. Nada había cambiado con las que había cultivado en el vivero del Gran Vacío. Tal vez las luces eléctricas no fueran una alternativa lo suficientemente buena al sol. Cualquiera que fuera el caso, solo significaba una cosa. Tenía que refinar la receta, otra vez. Suspiré profundamente. Fue un dolor hacerlo la primera vez, no quiero hacerlo de nuevo. Me llevó semanas de ensayo y error lograr que saliera bien la primera vez. Tiempo que no quería volver a invertir en ello, tiempo que iba a tener que invertir en ello de todos modos. Suspiré derrotada y me agaché lo suficiente para descansar la cara entre las manos. Nada podía ser sencillo. No cuando parecía que finalmente estaba ganando terreno en este mundo. Está bien, exhalé. Tengo que averiguar si lo que sé es siquiera remotamente parecido, o si tengo que empezar desde cero. Para eso, necesitaba algunas notas. Es importante tomar notas cuando se preparan líquidos potencialmente peligrosos con los que uno quiere inyectarse. De esa manera, no se cometen los mismos errores dos veces. Tenía algunas de ellas grabadas en holocinta, solo necesitaba conseguirlas. Lo que significaba volver a mi habitación. Lo cual significaba limpiar el desastre que había dejado aquí antes de irme. O simplemente cerrar la puerta para que nadie encuentre estas cosas. Opté por la segunda opción. De todos modos, iba a tener que sacarlo todo, así que no tenía mucho sentido limpiarlo en ese momento. De todos modos, no hacía falta mucho esfuerzo para abrir una puerta con ganzúas al revés. De todos modos, era mejor tomar algunas precauciones. Una vez cerrada la puerta, corrí de regreso al campus para buscar mis notas. Ignoré los restos de veneno que quedaban en mi interior y tuve cuidado de no tocar mi herida reciente. Eso y el dolor siempre presente que me dejaron los eventos que se suponía que mi paquete de estimulantes fallido debía curar. Crucé el campus bastante rápido. A esa altura ya conocía la mayoría de los atajos y me propuse evitar el contacto siempre que podía. No soy reacio a socializar, pero quedar atrapado en una conversación era un tema recurrente en este lugar. Crucé el campus en un tiempo récord y atravesé los dormitorios antes de darme cuenta. Una vez que estuve de nuevo en mi armario, comencé a hurgar entre mis efectos personales en busca de las notas. No me llevó mucho tiempo, así que decidí vendarme bien la herida y tomar un café también. Tenía la sensación de que iba a estar así durante muchas noches, así que bien podría intentar adelantarme. Sin embargo, cuando saqué la bolsa de granos de café, saqué algo más con ella. El TPPT cayó al suelo con mucho ruido. Lo miré por un momento y luego me moví para asegurarme de que no estuviera más roto de lo que ya estaba. No lo estaba, pero me recordó lo que había estado tratando de ignorar hoy. Tengo que encontrar a Dala, pensé mientras guardaba cuidadosamente el TPPT entre mis cosas. Necesitaba encontrar a Dala, o al menos averiguar qué le había pasado. Prácticamente había desaparecido en el aire y eso no era bueno. Pero preocuparme por eso en ese momento no era mi preocupación. Rastrearla iba a requerir un poco de esfuerzo. Por ahora, lidiar con lo que sabía que podía manejar parecía infinitamente más atractivo. Tenía que encontrar a Dala tarde o temprano, pero no hoy. Simplemente no te olvides de ella otra vez, idiota. Con un gemido de cansancio, recogí mis frijoles y me dirigí de nuevo al laboratorio. Era hora de hacer algo de ciencia.